Le damos una cordial bienvenida al doctor Fernando Girón Luque, cirujano de trasplantes de la Clínica La Asunción y la Clínica Porto Azul, vicepresidente científico de la empresa colombiana de trasplantes, profesor titular de la Universidad del Rosario. Él hoy en su charla nos dice: vamos a mirar una experiencia de vida, una experiencia de un cirujano de trasplantes de riñón en persona adulta. Entonces, mi querido doctor Girón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, lo invitamos para que el auditorio lo escuche. Definitivamente la vida de quienes trabajamos en trasplantes tiene unas disyuntivas que en general nosotros apreciamos y son las que nos motivan a seguir adelante. Hay un par de características que son importantes en quienes trabajamos en trasplantes. La primera es que compartimos una característica con obstetricia, que es que se necesitan 2 pacientes para lograr un resultado. La segunda es que en trasplantes se necesita estar muy cerca de la muerte para lograr generar vida. Por eso es que agradezco a Fundonar, porque desde hace muchos años ha sido el pilar para el crecimiento de los trasplantes en Colombia, tanto en su gestión en Bogotá, en Medellín, como acá en Barranquilla. Y aquí estudié y me gradué del colegio. Después de eso, entonces decidí ir a estudiar medicina a Bogotá. Y estando más o menos como en 4º año de medicina, yo rotaba en un servicio que era de cirugía y alguna vez llega un paciente con una dificultad respiratoria muy severa. En ese momento, entonces, tratan de intubarlo, pero no lo logran. El paciente está a puertas de la muerte y en ese momento llaman al servicio de cirugía para que le haga un procedimiento que se llama traqueostomía. Eso lo que pasa es que colocan un tubo aquí en el cuello, en la tráquea, para que le llegue aire a los pulmones. Y eso fue lo que hicimos. Más allá de un procedimiento novedoso que me parecía a mí como estudiante de medicina, pues no fue nada más que eso. Al otro día pasamos ronda y resulta que nos encontramos con un paciente más o menos en una situación como esta. Y lo que vemos en la historia clínica es que acaban de escribir un diagnóstico que se llamaba muerte cerebral. Digamos que hubo algún tipo de discusión académica en ese momento, pero de ahí no pasó. Probablemente parte de la discusión en ese momento era: listo, está muerto, y como está muerto, pues tocará desconectarlo. Sin embargo, hubo algo muy curioso, y es que yo estaba de turno ese día y uno de mis profesores me manda a salas de cirugía a ayudar en un procedimiento en ese momento que, para sorpresa mía, era una extracción de órganos. En el hospital donde yo estaba estudiando había un programa de trasplantes y estaban extrayendo los órganos de este paciente que estaba, o de esta persona que había fallecido y estaba en muerte cerebral, con lo cual trasplantaron 2 personas de riñón. Para serles sincero, en ese momento, más allá de algo como interesante que estaba pasando en mi preparación como médico, creo que no fue más allá de eso. En ese momento yo creo que no se hacían muchos trasplantes en general en Colombia y era algo más de lo que uno se nutría como parte de su entrenamiento como médico. Sin embargo, unos años después comienzo a prepararme como cirujano y, estando en primer año de ese entrenamiento de lo que dura regularmente en Colombia, que son 4 años, me invitan a un trasplante. Ese trasplante era de donante vivo. Las condiciones eran diferentes a como las muestra hoy Cristian en el tema de organización, y era una mamá que le iba a donar a su hija.
Su hija era menor de edad, era una niña de 13 años. La donante en esa época, por el tipo de seguridad social que había en Colombia, se estaba operando en un hospital. De ahí se extraía el riñón, se iba a otro hospital donde tenía derecho de servicios de salud la niña y se iba a trasplantar. Entonces, eso fue lo que terminó pasando y a ese trasplante me dejaron ayudar. Comencé como primer ayudante del cirujano y luego comenzaron a llegar el resto de cirujanos, terminé por allá en la cola donde casi no veía, pero lo que sí es cierto es que ahí quedé yo marcado en el tema de trasplantes. En ese momento yo ya tenía claro, a pesar de estar comenzando a entrenarme en cirugía, que quería ser cirujano de trasplantes y por eso más adelante pues viajé a Estados Unidos a prepararme para poder trabajar en cirugía de trasplantes. Desde entonces hay una historia que ya venían trabajando en Estados Unidos. Es una historia vieja, pero que hoy todavía no ha logrado impactar como nosotros quisiéramos, que era esto, que es frecuente que yo utilice esta diapositiva cada que tengo la oportunidad de hablar de trasplantes. Y es lo que nosotros, las personas que estamos dedicadas al tema de trasplante de órganos y de tejidos, conocemos como la propuesta del nuevo ciclo de vida. Es decir, regularmente a uno le enseñan que nace, crece, se reproduce y muere. Pero la propuesta de nosotros es mucho más ambiciosa y es que uno nace, crece, se reproduce, muere, es donante de órganos y da nueva vida. Yo creo que probablemente es lo más importante de lo que les quisiera yo transmitir hoy porque estoy convencido de ese planteamiento que estoy colocando ahí. Y esto es para mí el trasplante de órganos. Ya lo habrán identificado, ahí estamos en Transmetro, en una de las estaciones, y el trasplante funciona de una manera similar en mi óptica. ¿Saben cuántas sillas tiene un articulado? ¿O cuántas personas le caben en un articulado? 160 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que suele suceder en las estaciones es que llega el articulado, abre las puertas, se bajan algunas personas, muchas quedan todavía adentro para seguir su ruta y quedan muy pocos puestos para llegar a abordarlo. Eso es el mismo fenómeno que pasa en trasplantes. Hay un pocotón de gente esperando para trasplantarse, hoy alrededor de 2.600 personas en Colombia, y se hacen solamente 1.000 trasplantes, más o menos, de órganos al año. Entonces la situación es igual. Es una lucha permanente, no solo de los pacientes, sino del sistema de salud y quienes estamos involucrados en trasplantes, por lograr que equipos muy grandes en todas las instituciones logren una cara de satisfacción en alguien que se ha beneficiado con alguno de los trasplantes. De tal manera que el proceso es bastante complejo, de ahí que toda esa cantidad de cosas que uno escucha en el camino, del tráfico de órganos, de los robos, todas unas historias con unas fantasías bastante interesantes, comienza a caer en la medida en que uno, en la medida en que se involucra, entiende que la cosa no es tan simple como uno se lo pudiera llegar a imaginar. Trasplantes en Colombia comenzaron en 1965, comenzaron en Bogotá, el programa fue un programa fugaz, luego arranca el programa en Medellín, un programa muy fuerte, pionero en Colombia, y en Barranquilla no se quedó atrás, arrancaron por los años 80 a trasplantar, pero desafortunadamente todos esos esfuerzos por miles de razones desaparecieron a corto plazo. Y nosotros en ese momento veíamos en Bogotá que cada vez atendíamos más pacientes de la costa en general. Muchos de Barranquilla porque el sistema de salud era un poco más organizado que en el resto de departamentos. Y ahí es cuando decidimos que tocaba retribuir todo lo que nos dio en la etapa, yo creo, más interesante de la vida, que es la adolescencia, cuando uno está en el colegio y eso, Barranquilla, y decidimos implementar el programa aquí.
Entonces llegamos inicialmente Clínica La Asunción, que la ven ahí, luego Clínica Porto Azul, a partir de este año las dos instituciones, y decidimos cambiar un poquitico el esquema, porque ¿qué es lo que pasa? En general, no importa si uno tiene plata, si uno tiene seguridad social, si tiene todos los beneficios de apoyo familiar, el hecho de salir de su ciudad de residencia para ir a otro sitio a que lo trasplanten y quedarse un periodo, el que sea, tiene un impacto negativo en la rutina de uno como persona. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros dijimos, venga, ahí están todas las condiciones para que pueda haber programas de trasplantes exitosos en Barranquilla. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros en Colombiana de Trasplantes sobrepasamos por fortuna ya los 2.000 trasplantes en la historia, y en Barranquilla en los 5 años que llevamos aquí ya estamos completando 200 trasplantes. Ven un número grande todavía de trasplante de donante vivo. Muchos países le apuntan a eso, al donante vivo, porque pues llega un momento en el cual el número de donantes no es suficiente para la cantidad de pacientes que están en lista de espera. Sin embargo, viene creciendo. Fíjense que poco a poco, como mostró Cristian, el número de alertas, el número de donantes cadavéricos efectivos y el número de trasplantes que se realizan en Barranquilla, atendiendo las necesidades de toda la gente de estos 5 departamentos, está generando un fruto. Pero eso no es gratis. Eso no es más que el producto del corazón tan grande que tienen las familias de quienes decidieron decir sí a la donación de órganos o de tejidos de sus familiares o de las personas cercanas que fallecieron, muchas de esas ocasiones de una forma inesperada. Entonces, se hizo el año pasado una reunión en la catedral en la cual hubo una ceremonia para las familias de estas personas que habían sido donantes, y hubo una ceremonia dentro de esa reunión muy especial que fue la ceremonia de la luz, la cual es como un homenaje al corazón tan grande de estas personas que fueron solidarias con la cantidad de colombianos que tienen una enfermedad cuya única opción de vida es el trasplante. Y esto es lo que nos mantiene a los equipos de trasplante, a los cirujanos de trasplantes con vida y con ánimo de seguir adelante y no desfallecer a pesar de todas las cosas que se le puede uno presentar en el camino. Pero también hay otras cosas, como estos testimonios que escuché ahorita que habían recibido. Estos son anónimos porque la ley prohíbe que se conozcan entre donantes y receptores, pero los donantes sí envían testimonios, los receptores envían testimonios anónimos como estos que se procura que lleguen a las familias que han sido donantes, porque esta es una nueva oportunidad de vida. Muchos dicen que es un nuevo día número 1 de vida, y eso solamente lo entienden quienes realmente han estado muy de cerca, tanto donantes como receptores. El resto, digamos que es interesante que se vayan involucrando en el proceso, pero eso es una forma de vida diferente que seguramente no todos alcanzamos a comprender en detalle. Y finalmente hay cosas como esta, ¿no?, que son testimonios que nos siguen alentando a trabajar en esto. Yoreidis, ¿cómo estás? Bien, feliz con mi trasplante, gracias a Colombiana del Trasplante y al grupo de médicos, muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado. ¿Cómo te sientes después del trasplante? Súper bien, gracias a Dios. ¿Cuándo fue tu cirugía? El 21 de octubre. ¿Qué te ha cambiado en la vida? Todo mi rutina diaria, ya no tengo que ir ya por medio a hacerme diálisis. Estoy feliz. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo actualmente? Sí, estudiando asistente administrativo, todavía no he salido de vacaciones. Bueno, un gusto tenerte por acá, pues espero continúes así de feliz y pues te queremos mucho acá en Colombiana de Trasplantes. También los quiero. Testimonios como el de Yoreidis
que fue una de las primeras pacientes que trasplantamos aquí en Barranquilla de donante cadavérico, son los que me hacen a mí cada vez estar más seguros que escogí la ruta que quería tener y no me arrepiento en ningún momento. Y como dirían, si uno le diera la oportunidad nuevamente de decidir, es volver a ser cirujano de trasplantes. Muchas gracias.